Comienza el Dios de cada día. Hoy con el Padre José Antonio Calvo desde la Archidiócesis de Zaragoza. Buenos días, les habla el Padre José Antonio Calvo, desde Zaragoza, la diócesis del Pilar, y en plena Cuaresma. Hoy les invito a mirar el rostro doliente de Jesús. Lo vamos a hacer contemplando el cuarto cántico del siervo del Señor, ese que llegaremos a proclamar con toda solemnidad en el próximo Viernes Santo. Como siempre, pueden enviarme sus preguntas y sugerencias a la dirección de correo electrónico eldiosdecadadia1@radiomaria.es, el 1 con número. Vamos ya entonces con nuestro tema. Un tema que casi podría ser considerado una lección divina, y por eso les invito a plantarnos, a que cesen nuestros ruidos exteriores e interiores, a decir, como decía aquel monje cartujo, Guigo II, ven, oh Espíritu Santo, convierte el agua en vino. El agua de mi inteligencia humana en vino, llamarada divina, inspiración, presencia. El agua de mi caducidad en presencia de lo eterno. Convierte el agua de mi amor humano en amor divino. Y como los padres del desierto podemos decir, Señor, me voy de mí mismo. Me voy de los ruidos de mi día a día. Callo, me callo, para que seas tú quien hable. Acallo todo aquello que me dispersa. Me sereno. Me tranquilizo, porque lo único necesario, el único necesario eres tú. Y clamo. Pido la luz de tu Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, convierte el agua en vino. Durante algunos años en la parroquia en la que servía, la parroquia de San Valero, aquí en la ciudad de Zaragoza, servía también a una comunidad neocatecumenal. Y el primer día que celebré para ellos y con ellos la Santa Misa, me emocioné en el momento de la fracción del pan. Un pan eucarístico grande, un pan eucarístico que todavía no había terminado de fraccionar con el canto del Cordero de Dios. Esta comunidad, su salmista, empezó a cantar el cuarto cántico del siervo, ese en el que aparece el Señor sin figura, sin belleza, sin aspecto atrayente, despreciado, evitado de los hombres, varón de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado, desestimado, y yo, sacerdote, rompiendo esa sagrada hostia. No hay en él parecer, no hay hermosura, y sin embargo es la vida de la vida, el alma del alma.
En el libro de Isaías nos encontramos con 4 cánticos del siervo del Señor, que los iremos leyendo en la Semana Santa. Son textos del siglo VI antes de Cristo. En ellos Dios nos habla, nos presenta a su siervo esclavo, elegido, instrumento, mediador. En ellos habla el siervo de su vocación, habla de sus dudas, de sus fatigas, de su conciencia, de su esperanza. En ellos el siervo habla de su respuesta, la mística del discípulo. Y en el cuarto, que es el que nos ocupa, Dios habla al pueblo y el pueblo habla. Quiero centrarme, como ya les he dicho, o centrar la contemplación en el cuarto, teniendo en cuenta un documento profético para nuestro tiempo, un documento publicado el 6 de enero del año 2001, con motivo de la clausura del Jubileo Universal, documento escrito y firmado por San Juan Pablo II, que tiene como título Novo Millennio Ineunte, hace 25 años de aquel texto. En él se nos invita a hacer anámnesis, a recordar lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, y a enfocar lo fundamental. ¿Y qué señala Juan Pablo II que es lo fundamental? Lo que él llama un rostro para contemplar. El rostro de Jesucristo. El rostro de Jesucristo, que es un rostro del Hijo, que es un rostro doliente. Hoy vamos a contemplar el rostro doliente del Señor. Nosotros también queremos ver a Jesús, nos acercamos a Él a través del testimonio de los Evangelios, en el camino de la fe, y nos encontramos con esta profundidad del misterio. Como digo, como escribía San Juan Pablo II y sigue perfectamente vigente, el misterio que se vislumbra en el rostro de Jesús, rostro del Hijo, rostro doliente, rostro del resucitado. Hay una conversión en el Nuevo Testamento, el eunuco etíope. Entonces, lo encontramos en Hechos de los Apóstoles 8, en el capítulo 8, versículos 26-40. Se acerca el testigo y le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él responde, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Estaba leyendo a Isaías, el 4.º canto del siervo del Señor. Y entonces le anunció la buena nueva de Jesús. Es tremendo, es tremendo. Por eso, este canto es considerado por Joseph Ratzinger, por Benedicto XVI en su obra Jesús de Nazaret, desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección, la segunda parte, la llave que permite unir Antiguo y Nuevo Testamento. Escribe así Benedicto XVI. Esta profecía tardía es la clave de interpretación con la que Jesús abre el Antiguo Testamento. A partir de ella, Él mismo se convierte más tarde, después de la Pascua, en la clave para leer de modo nuevo la ley y los profetas. Bueno, vamos a leer este cántico del siervo que encontramos en el libro de Isaías a partir del capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12. ¿Cómo dice? Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender
algo inaudito. Es la voz de Dios Padre, es el oráculo divino. Y ahí encontramos ya lo que se puede llamar la paradoja cristiana, la entrega, el vaciamiento, la humillación, el kénosis. El que se humilla es exaltado. El que vive el dolor llega al triunfo. El que vive en abatimiento descansa, y en el horror comparecerá la sabiduría. Para los judíos, para los griegos, la cruz del Señor es necedad o escándalo. Necedad para los griegos, escándalo para los judíos. Nosotros, sin embargo, vemos la cruz del Señor como el acto de absoluto poder, el acto salvador. En este texto, mirad, el tiempo verbal futuro nos indica que lo que va a ocurrir es lo que Dios ha previsto desde antiguo. Hacemos una pequeña pausa para repensar con música estas ideas, este texto bíblico que les vengo proponiendo. Volvemos en unos minutos. No hay en el parecer, no hay hermosura que atraiga las miradas, no hay en él belleza que agrade. Despreciado, desecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos, ante quien se vuelve el rostro, 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 menospreciado, estimado en Estamos en Radio María, en el Dios de cada día. Les habla el Padre José Antonio Calvo desde la Diócesis del Pilar y seguimos contemplando el cuarto cántico del siervo del Señor, del siervo de Yahvé. Después de la voz de Dios aparece nuestra voz. La encontramos en el capítulo 53, en el libro de Isaías, en los versículos del 1 al 10, que leo. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero. Como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron.
¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Esta es, podríamos decir, que la segunda parte de este canto del siervo del Señor es nuestra voz. Aparece la relación entre el siervo del Señor y el grupo, nosotros. Entre el siervo del Señor y yo, pecador. El siervo aparece como un hombre desfigurado y juzgado por Dios, pero somos nosotros los que tenemos que reconocer y confesar nuestro propio pecado que ha caído sobre él, que no tiene culpa alguna. El castigo es mío, pero el dolor es suyo. Esta entrega es fecunda. Vuelvo a releer y les invito a mirar a Cristo en la cruz. Sin figura, sin belleza, despreciado, evitado de los hombres, varón de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Allí en el camino de la cruz, allí, después de haber recibido la bofetada, después de haber sido flagelado y coronado de espinas, clavado en la cruz. Él soporta el sufrimiento que corresponde a la humanidad, a nosotros, a ti y a mí. Soporta el sufrimiento que nos corresponde por nuestros pecados, aguanta los dolores que nos corresponden a nosotros por nuestros pecados. Fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Pero Él, sufriendo el castigo que nos corresponde a nosotros, nos ha curado. Sus cicatrices nos han curado. Y vemos perfectamente la profecía de la pasión del Señor. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron, le arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo, por nuestros pecados, lo hirieron. Le dieron sepultura, una tumba con malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. Es Jesús. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. El Padre, en la gran paradoja del amor, entrega la vida del Hijo como expiación. Y nosotros nacemos de Él, somos su descendencia, somos los que, porque el Señor quiere, por la muerte y resurrección del Señor, prosperaremos. Es apasionante, contemplar esto al mismo tiempo que miramos la cruz. Finalmente, en los versículos 11 y 12 de este libro de Isaías, volvemos a escuchar la voz de Dios Padre, el oráculo de Yahvé, que dice así: por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores.
Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Por nosotros, por nosotros, por nosotros. El siervo de Yahvé, Jesús, justifica, es decir, declara justos a los seres humanos, nosotros, restableciendo esa relación inicial entre Dios y nosotros, después de que hubiese sido destruida por el pecado y sus consecuencias. Es para conmovernos y es para agradecer, escuchar que Jesús cargó con mis crímenes, que Él expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores, tomando el pecado de muchos, tomando el pecado de todos, los tuyos y los míos, e intercediendo por los pecadores. Este siervo doliente que muere en la cruz es sepultado y resucita al tercer día. Bueno, la Iglesia naciente tuvo clara una cosa desde el principio. Con la cruz de Cristo los antiguos sacrificios del templo quedaron superados definitivamente. Había ocurrido algo nuevo y definitivo. En la cruz, y cito la segunda carta a los Corintios, al capítulo 5, el versículo 19, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo sin pedirle cuentas de sus pecados. En la cruz de Cristo son expiados nuestros pecados y somos purificados. No es el contacto con un objeto sagrado lo que nos reconcilia, sino la pasión del Señor. Porque en la pasión del Señor toda la suciedad del mundo entra en contacto con el inmensamente puro, con el alma de Jesucristo, con el Hijo de Dios mismo. Esa suciedad del mundo, mi suciedad, es realmente absorbida, anulada, transformada mediante el dolor del amor infinito. Creo que podemos seguir rezando, pero el tiempo se nos va. Afortunadamente se nos va este tiempo, pero nos queda el tiempo de la oración y el tiempo de todo el día y el tiempo de esta Santa Cuaresma del Señor del año 2025, que es una Cuaresma jubilar. Oramos por el Papa y vemos también en él el rostro doliente, en su rostro y en el rostro de tantos enfermos. Terminamos por hoy. Muchísimas gracias por compartir conmigo su precioso tiempo. Recuerden que este y todos los programas de Radio María pueden volver a escucharse en podcast a través de la web www.radiomaria.es y también a través de Spotify, Apple y Google Podcast. ¡Feliz jornada! Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Archidiócesis de Zaragoza el Padre José Antonio Calvo.